8:27, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en esta ronda de comentarios este viernes 3 de noviembre. Presentamos a nuestra compañera Diurka Pérez. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los chicos del equipo de la Z101 y también a la audiencia que está con nosotros. Gracias, José Luis. Miren, el presidente Luis Abinader en su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado a muchos puntos importantes en la conversación, pero yo quiero enfocarme en unas actividades que se están haciendo también paralelas en Estados Unidos a propósito de la visita no solamente de la comisión que acompaña al presidente, sino también de un equipo que está trabajando con el tema de la ciberseguridad y que participó en la cumbre sobre secuestro de información en Estados Unidos. El ransomware es fundamental para nuestro país, para nuestros países. En Estados Unidos recientemente el presidente Joe Biden emitió un decreto para regular la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ellos han visto en esto una necesidad extrema de controlar muchas de las cosas que se van a hacer y que ya se están haciendo con la inteligencia artificial. Y él ponía un ejemplo muy práctico. Él hablaba de cómo se podía a través de la inteligencia artificial clonar las voces de una persona y no se podía identificar, ni siquiera los expertos han podido establecer así a ojo de pájaro la diferencia entre la voz original y la voz clonada a través de la inteligencia artificial. Y él ponía un ejemplo en la rueda de prensa que dio a conocer el decreto con el que se iba a regular en Estados Unidos la inteligencia artificial. Él ponía el ejemplo de que si alguien te graba, no importa el lugar donde te grabe, y que después tomaba esa parte de tu grabación, ese pietaje de tu grabación, y entonces la ponía y las replicaba a través de la inteligencia artificial y podía con eso hacer un discurso y después tú mismo, y eso ya porque expertos han hecho el análisis y han hecho las comparaciones, tú mismo no lograbas identificar que esa no era tu voz, que esa había sido una edición de tu voz. Incluso entre los análisis que se han hecho y todas las pruebas que se han hecho, había gente que pensaba, pero ven acá, ¿y en qué momento yo dije eso? ¿En qué momento hice eso? ¿En qué momento estuve hablando de ese tema? Y no lograban hacer la identificación. Y a través de todas estas informaciones que salían sobre la inteligencia artificial y las iniciativas en Estados Unidos, pensaba en lo que nos ha pasado por años en la República Dominicana. Yo creo que muy pocos dominicanos no han sido víctimas de esas llamadas de un familiar tuyo, sufrió un accidente y necesita que le deposite urgentemente. Y la gente, señores, dentro de el impacto de la información, el impacto de la llamada y la rapidez con la que esos delincuentes hablan contigo y la información que te dan, porque ya han hecho un levantamiento de la información que muchas veces la hemos dado nosotros mismos a través de redes sociales, hasta en conversaciones, porque tú vas, por ejemplo, a un centro médico y en lo que tú esperas, el dominicano es así. Se pone a conversar con una persona que no conoce y a veces le da información visceral del manejo, incluso de su familia, de sus enfermedades, de sus expedientes, porque el dominicano es así. El dominicano es muy abierto y nunca piensa que algo malo le va a pasar. Y volviendo al tema de la inteligencia artificial y este ejemplo que ponía el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, él hablaba de cómo podían editar ese discurso. Y yo pensaba, ¿y si ahora, aparte de llamarte y decirte a ti, un familiar tuyo ha sufrido un accidente? La mayoría de gente no tiene la capacidad de pensar, pero ven acá, déjame llamar a un familiar, al familiar mío, o déjame llamar a alguien que andaba con esa persona. Señores, la mayoría no aterriza en llamar a ese familiar para confirmar o llamar a alguien cercano para confirmar lo que pasó con ese familiar. No. Muchísima gente ha terminado no solamente depositándole dinero, no solamente comprándole tarjetas de llamada, no solamente yendo a los lugares donde le indican para llevar artículos de valor y siendo víctima de ese sistema delincuencial. La inteligencia artificial podría ser una brecha grande porque aparte de que la gente que lo está haciendo bien avanza tecnológicamente, la delincuencia avanza mucho más rápido y aquí todos lo sabemos. En República Dominicana hace cerca de 3 semanas se dio a conocer el decreto emitido por el Poder Ejecutivo para impulsar la inteligencia artificial. Pero en este impulso y en todas estas iniciativas para que nosotros también seamos competentes a nivel internacional con el tema de las tecnologías,
familias, también tenemos que involucrar a la gente para que tenga conocimiento y pueda aprovechar lo bueno de la inteligencia artificial, a la gente sobre todo para que se proteja, señores, porque aquí hay personas que tienen un teléfono inteligente, que saben meterle paquetico, que saben meterle la tarjetita, pero no saben los riesgos que puede conllevar ese teléfono inteligente para ellos y sus familias. Entonces, el tema del ransomware, ya varias de las instituciones oficiales dominicanas han sido víctimas de este secuestro de información. De hecho, hace unos cuantos días se dio a conocer una entidad que le habían secuestrado, le habían infiltrado los sistemas, le habían secuestrado información y esos piratas estaban pidiendo dinero para poder devolverle los accesos a esos sistemas de la institución. Pero nadie está libre de eso, ninguna institución está libre de eso. Y una de las cosas fundamentales que tienen que tomar en cuenta las instituciones, tienen también que involucrar su personal. ¿Por qué? Porque en esas mismas computadoras de las instituciones, la gente está abriendo su correo de email, de Gmail, de Hotmail, de lo que sea. La gente abre enlaces que muchas veces no conoce ni siquiera el emisor de ese enlace, pero la gente piensa, bueno, esta es la computadora de la institución. Entonces, el hecho de que sea la computadora de la institución pone mayor riesgo, no solamente en ti, sino en la misma institución. Ese tema hay que meterle recursos porque la inteligencia artificial, la ciberseguridad necesita recursos. Pero no solamente necesita recursos del gobierno, necesita recursos de nosotros también en nuestras casas, porque de nuestra casa también lo podemos llevar a las instituciones, a las empresas privadas, y esos riesgos como país, señores, hay que disminuirlos al máximo. Costa Rica pagó un precio caro desde el año pasado cuando le interceptaron muchas de sus instituciones. La ciberseguridad es fundamental. La ciberseguridad estatal, la ciberseguridad particular, la ciberseguridad personal de cada uno de los dominicanos.